La lluvia caía pesada aquella noche, como si el cielo llorara junto a ella. Camila estaba sentada al borde de la cama, la mano sobre la barriga de 7 meses, sintiendo cada patada del bebé como un grito silencioso que pedía protección. Afuera, el sonido de los neumáticos del coche alejándose rompía el silencio de la madrugada. No puedo hacerlo, fueron las últimas palabras que escuchó antes de verlo partir, llevándose las promesas de un futuro que nunca existiría. El aire parecía denso, cada respiración costaba. En el pequeño apartamento del barrio popular solo quedaban los cajones de él, abiertos y vacíos, como un símbolo cruel del abandono. Los días que siguieron, el peso de la realidad cayó como una avalancha. Sin familia cerca, madre fallecida, padre distante desde hacía años, Camila solo tenía un salario mínimo de un empleo temporal como cajera en un supermercado que apenas alcanzaba para pagar el alquiler y la comida. Amigos, pocos, y todos ocupados con sus propias vidas. Entre las visitas al prenatal y las largas horas de trabajo de pie, sentía el cuerpo pedir descanso, pero el miedo no la dejaba. Por la noche, el silencio del cuarto parecía gritar, «Estás sola», y ella creía. A pesar del abandono, había una llama que se negaba a apagarse. Tal vez era el instinto materno, tal vez el recuerdo de su madre diciendo, «Hija, cuando el mundo te dé la espalda, mira hacia arriba». Pero en ese momento, el cielo parecía tan lejano. Camila no sabía cómo pagaría el próximo alquiler, cómo compraría la ropa del bebé, cómo soportaría la mirada curiosa de las personas que susurraban en el barrio. Pero sabía una cosa, no podía detenerse. El bebé crecía, y con él la responsabilidad de luchar, aunque no tuviera idea de cómo ganar esa guerra. Las mañanas de Camila comenzaban antes de que saliera el sol. El despertador sonaba a las 5:30 y ella se levantaba despacio, sintiendo el peso del embarazo en la espalda y las piernas. Preparaba un café simple. Muchas veces solo pan con mantequilla, y salía a tomar el autobús lleno que recorría las calles llenas de baches. El calor sofocante y el olor a gasolina mezclado con perfume barato eran la banda sonora de sus días. En el supermercado pasaba horas de pie, registrando las compras de clientes que rara vez le dirigían una sonrisa. «Sonríe más, así los clientes compran más», decía el supervisor, como si ella pudiera simplemente apagar la tormenta que vivía por dentro. Al volver a casa, el escenario era siempre el mismo. Niños jugando descalzos en la calle, vecinos sentados en la acera y el olor a comida barata saliendo de las cocinas. Camila entraba en su pequeño apartamento, miraba las paredes descascaradas y la cuna improvisada en una esquina del cuarto. Un regalo usado de una vecina que también había criado a sus hijos sola. Pasaba la mano sobre la tela gastada, imaginando a su hijo durmiendo allí, y sentía un nudo en la garganta. Las noches eran aún más difíciles. El cuerpo, cansado, suplicaba descanso, pero la mente no paraba. Calculaba y recalculaba los gastos: alquiler, luz, agua, comida, consultas médicas. Siempre faltaba algo. El miedo de no poder criar a su hijo era como una sombra que la seguía. A veces lloraba en silencio para que nadie escuchara, abrazada a una pequeña manta azul que había comprado en oferta. Era el único artículo nuevo del ajuar, y la guardaba como un tesoro. En el fondo, Camila sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Pero lo que no sabía era que los días más oscuros estaban por venir, y que antes de ver la luz, tendría que atravesar un valle aún más profundo. El día que marcó el giro hacia lo peor comenzó como cualquier otro, pero terminó como una pesadilla. Era fin de mes,
y Camila sabía que el alquiler estaba atrasado. Al llegar a casa, encontró un papel arrugado pegado en la puerta. Plazo final: 5 días para desocupar. El corazón se le aceleró, las manos le temblaron. Se sentó en el suelo, apoyada en la puerta, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Cómo salir de allí? ¿A dónde iría con un bebé a punto de nacer? Intentó llamar al padre, pero no contestó. Envió mensajes a 2 amigas sin respuesta. Al día siguiente, al salir del supermercado, fue llamada a la oficina del gerente. «Camila, lamentablemente no podemos renovar tu contrato». Las palabras sonaron como un golpe en el estómago. Perdió el suelo. Sin salario, sin casa garantizada, con la barriga ya pesada y las piernas hinchadas, caminó hasta la parada de autobús, mientras lágrimas bajaban sin pedir permiso. Aquella noche no había comida en casa, más que un paquete de arroz casi vacío y un poco de sal. Se sentó a la mesa, miró la manta azul del bebé y sintió una mezcla de rabia e impotencia. Por primera vez se permitió pensar en lo peor. ¿Y si no puedo? ¿Y si él está mejor con otra persona? El pensamiento la hizo sollozar en voz alta, sola, mientras la lluvia golpeaba la ventana como si quisiera romper el vidrio. Fue en ese momento cuando comprendió que estaba al límite. El cuerpo ya dolía, pero el dolor del alma era mucho más profundo. Parecía que todo el peso del mundo había caído sobre sus hombros y no había nadie con quien compartirlo. Y aún así, algo muy pequeño y frágil dentro de ella susurraba que rendirse no era una opción. Pero en ese instante todavía no lo creía. 2 días después, con solo unas monedas en el bolsillo, Camila salió temprano para intentar encontrar algún trabajo temporal. El sol estaba fuerte y el calor le hacía latir la barriga. Se detuvo frente a una pequeña panadería en la esquina, más para descansar que con esperanza. Dentro, una señora de cabello gris y delantal manchado de harina acomodaba panes en la vitrina. Camila entró y, sin atreverse a pedir empleo, pidió solo un pan francés. Al ver sus manos temblorosas y la barriga evidente, la mujer preguntó: «¿Estás bien, hija?». Fue la primera vez en semanas que alguien le dirigió una pregunta con real interés. Camila no pudo responder. Los ojos se llenaron de lágrimas y las palabras se atoraron. La señora, llamada doña Teresa, sacó una silla, le sirvió café y un trozo de bizcocho, y dijo: «Primero come, luego hablamos». Entre bocado y bocado, Camila contó su historia, sin ocultar nada. Doña Teresa escuchó en silencio, y al final solo dijo: «Mañana a las 6 ven aquí, te enseñaré a trabajar en la panadería». A la mañana siguiente, sin poder creerlo, Camila apareció. El trabajo era simple: ayudar a empacar panes, limpiar el mostrador, atender clientes. No pagaba mucho, pero venía acompañado de algo que no recibía hace mucho: dignidad. Y, de alguna manera, ese pequeño empleo encendió algo dentro de ella. No era solo el dinero, sino la sensación de que alguien creía en ella. Ese día, al llegar a casa con una bolsa llena de panes que doña Teresa le había dado, Camila miró la cuna improvisada y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez, solo tal vez, había un camino para empezar de nuevo. Los días en la panadería comenzaron a darle nueva forma a la rutina de Camila. El cuerpo todavía sufría con el peso del embarazo, pero el trabajo traía no solo dinero para cubrir parte de las cuentas, sino también algo que no sentía hacía mucho: propósito. Doña Teresa se convirtió en más que una jefa. Era como una figura materna, siempre con una palabra de aliento y una mano tendida. «Poco a poco, hija, se levanta una vida», decía mientras enseñaba a enrollar la masa con paciencia. Aunque el pequeño
Sueldo. Camila logró comprar pañales, un paquete de toallitas y una ropa nueva para el bebé. Cada artículo, por pequeño que fuera, era una victoria celebrada como un trofeo. Todavía había cuentas atrasadas, todavía había miedo al desalojo, pero la presencia de personas buenas en su camino empezaba a llenar parte del vacío. Cuando se acercaba la fecha del parto, doña Teresa organizó una pequeña colecta entre los clientes de la panadería. Llegaron ropitas, mantas, hasta un cochecito usado, pero en buen estado. Camila lloró al recibir cada regalo, no solo por el valor material, sino porque por primera vez se sintió rodeada de cuidado. Era como si la vida quisiera decirle, no estás sola, aunque parezca. Y así, entre el olor a pan caliente y el sonido de las conversaciones en el mostrador, Camila comenzó a reconstruir no solo su sustento, sino también la confianza en sí misma. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ahora tenía un punto de partida y, sobre todo, tenía esperanza. Madrugada estaba silenciosa cuando comenzaron las primeras contracciones. Camila sintió un frío recorrer la espalda. No de dolor, sino de conciencia. Había llegado la hora. Sola en casa, tomó la bolsa improvisada con las pocas cosas que había separado y llamó un taxi con las últimas monedas. El viaje al hospital pareció interminable, y cada luz de poste que pasaba por la ventana iluminaba flashes de su vida en los últimos meses. El abandono, las lágrimas, la panadería, los panes, el cariño. En el hospital, después de horas de parto, un llanto agudo llenó la habitación. Era como si todo el peso que llevaba en el pecho se hubiera transformado en luz. «Bienvenido, Mateo», susurró, sosteniendo ese pequeño cuerpo cálido y frágil contra el pecho. Las lágrimas corrían, pero no eran de tristeza. Eran de una alegría tan intensa que casi dolía. En los días siguientes, el agotamiento era inmenso, pero algo había cambiado. Cada vez que miraba a Mateo, sentía una energía que no sabía de dónde venía. Él no necesitaba entender lo que había pasado. Bastaba con existir para que ella quisiera luchar con todas sus fuerzas. Doña Teresa la visitó en el hospital con una bolsa de panes y flores simples, y al ver la escena dijo: «Ahora tienes la razón más grande para no rendirte jamás». Al volver a casa, Camila se dio cuenta de que nada se había resuelto mágicamente. Aún había cuentas atrasadas, el riesgo de desalojo, el futuro incierto. Pero ahora no veía solo problemas. Veía un motivo para levantarse cada día y seguir adelante. Y dentro de ella, la convicción silenciosa de que por Mateo atravesaría cualquier tormenta. Los primeros meses con Mateo fueron un torbellino de noches sin dormir, mamadas a medianoche y cuentas que no dejaban de llegar. Camila regresaba a la panadería con el bebé aún pequeño, dejándolo al cuidado de una vecina anciana, doña Mercedes, que cobraba un poco más que un plato de comida por el favor. Era una solución temporal, pero cada vez que cerraba la puerta y dejaba a Mateo, sentía un pinchazo en el pecho. El cuerpo estaba cansado y la mente, muchas veces, intentaba convencerla de que no podría con todo. Hubo días en que pensó en dejar el trabajo, pero entonces recordaba el desalojo al acecho y el carrito lleno de pañales y leche que debía mantener. Algunos clientes de la panadería, al notar su situación, empezaron a dejar propinas más grandes o pagar un café de más que misteriosamente acababa en su bolsillo. Pequeños gestos que hacían una enorme diferencia. No todo fueron victorias. Hubo semanas en que la nevera quedó casi vacía, días en que Mateo se enfermó y ella tuvo que elegir entre comprar la medicina o pagar la luz. Aún así,
Cada dificultad parecía reforzar una verdad que estaba aprendiendo a la fuerza. La fuerza no viene cuando todo está bien, sino cuando no tienes otra opción. A veces, por la noche, mientras arrullaba a Mateo en sus brazos, Camila susurraba: «Vamos a salir adelante, hijo, te lo prometo». Y de alguna manera, esas palabras no solo eran para él, también eran para ella misma, como un voto silencioso de que, pasara lo que pasara, no volvería a rendirse. Con el paso de los meses, el trabajo en la panadería comenzó a dar frutos. Doña Teresa, reconociendo el esfuerzo y la puntualidad de Camila, le ofreció más horas y pequeñas responsabilidades extras, como cuidar la caja y hacer pedidos a proveedores. El aumento no era grande, pero suficiente para que ella pagara el alquiler al día por primera vez desde que Mateo nació. Fue un hito que celebró con una cena sencilla: arroz, pollo y un jugo natural, que para ella tenía sabor a victoria. Además del dinero, había algo nuevo en el aire: respeto. Los clientes ya la llamaban por su nombre, preguntaban por Mateo, y algunos incluso dejaban juguetes usados o ropa que sus hijos ya no necesitaban. La red de apoyo, antes inexistente, se estaba formando poco a poco, y Camila empezaba a darse cuenta de que la vida podía ser menos solitaria de lo que imaginaba. Una tarde, doña Teresa le confesó: «Estoy pensando en abrir otra sucursal, y me gustaría que tú la administrarás». Camila se quedó sin palabras. Era más que un ascenso, era un voto de confianza, una oportunidad real para cambiar su destino. Aunque aún tenía miedos e inseguridades, sabía que no podía dejar pasar la oportunidad. Aceptó, prometiéndose a sí misma que haría lo posible y lo imposible para honrar esa chance. En casa, mientras observaba a Mateo jugar con un carrito rojo que le había regalado un cliente, Camila sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: orgullo. No orgullo por lo que tenía, sino por lo que estaba llegando a ser. Con la nueva responsabilidad en la panadería, Camila se sentía más segura, pero también más expuesta. El peso de las responsabilidades crecía, y junto con él, la certeza de que no podía flaquear. En medio de esa transformación, un día inesperado cambió todo. Recibió una llamada del padre de Mateo. La voz del hombre era vacilante, cargada de arrepentimiento. «Camila, quiero verte, quiero conocer a mi hijo». El primer impulso fue la ira, el recuerdo de las noches en que desaparecía, la promesa rota en la madrugada lluviosa, el abandono que casi la quebró. Pero, mirando a Mateo que dormía en su regazo, sintió una paz extraña. Decidió concertar el encuentro, no por él, sino por el hijo. En el café donde se encontraron, las palabras fueron pocas y pesadas. El padre intentó explicar sus errores. Pidió perdón. Camila sabía que el perdón no era solo para él, era para ella liberarse. Y con una mirada firme dijo: «No te pido que seas parte de nuestra vida, solo que respetes a Mateo». Esa tarde, algo se cerró dentro de ella y otro capítulo comenzó. Camila entendió que su fuerza venía de su propia elección, no del pasado, no de quien la abandonó, sino de ella misma, y que, para su hijo, siempre sería su puerto inquebrantable. Hoy, Camila y Mateo viven en un pequeño apartamento, llenas de historias de lucha y victoria. Ella dirige la nueva sucursal de la panadería, con una sonrisa que lleva el brillo de quien ya enfrentó tormentas y aprendió a bailar bajo la lluvia. Camila aprendió que la verdadera fuerza no está en evitar la caída, sino en levantarse cada vez que la vida derriba. Esa joven que lloraba sola, sin saber cómo seguir, se convirtió en una mujer dueña de su destino, una madre que no espera al príncipe azul,
sino que cría a su hijo con amor incondicional, fe y dignidad. El pasado no define quién es, solo sirve para recordarle cuánto es capaz. Si estás leyendo esto y sientes el peso de la soledad, el abandono, la duda, sabe que hay una luz al final del túnel. El camino es duro, sí, pero el coraje para seguir adelante está dentro de ti, quizás escondido, quizás herido, y cuando lo encuentres, ninguna tormenta será más grande que tu voluntad de vencer. Recuerda, tu historia, como la de Camila, todavía puede ser escrita. Tú puedes elegir ser el protagonista de tu nuevo comienzo.